Hola, doctora Giovanello, ¿cómo le va? Acá estoy. No me Ay, tenía, el no doctor me tenía, Christopher. no me tenía fe que iba a venir. Vio que acá estoy. Doctor Vaso, le voy a pedir disculpas anticipadas porque me tengo que desconectar un poquito antes y se hace más largo de 1 hora y 15. Pero por favor, no te vas a perder nada de todas formas. No, no, sé que debería perder cosas importantes, estoy un gran profesional. Gracias. Bueno, vamos a arrancar última clase del seminario Foja Cero. Muy agradecidos con todos ustedes por estar acá, pero especialmente hoy con este docente impresionante que vamos a tener. No soy objetiva porque realmente si por alguien estoy acá es por el doctor Vaso, ¿sí? Fue la primera persona que me dio la oportunidad, la única que me dio la oportunidad de ingresar a la facultad, así que le voy a estar eternamente agradecida. Un docente de lujo. Gracias a él comencé a dar clases en la facultad y bueno, y después gracias al director de la unidad de graduados podemos comenzar con todos estos seminarios que esperemos no terminen nunca, ¿sí? Les recuerdo entonces, antes de empezar la clase, por favor, que tengan todos sus nombres y apellidos en el Zoom para que Leo les pueda tomar asistencia. Al final les vamos a hacer un anuncio muy importante, así que traten de no desconectarse, ¿sí? Y empezamos con la charla de hoy de recursos. Muy atentos porque es un tema complejo, importante, y nadie mejor que el doctor Vaso para explicarnos al respecto. Alfonso, bienvenido, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, gracias, Vero. Bienvenidos a todos. Cumpliendo un poco la formalidad, primero el agradecimiento a la facultad, a la unidad de graduados en especial, y bueno, y a tres grandes luchadores, colegas, Emilia por un lado, Leonardo y vos, que realmente merecen todo mi respeto y mis felicitaciones por el esfuerzo, el empeño, el trabajo que están haciendo en esta noble tarea de ayudarnos entre los colegas. Vayan mis felicitaciones. Y por supuesto a todos los que de alguna u otra manera invierten su tiempo para escuchar a los distintos docentes que tenemos algunas inquietudes con respecto a la docencia. En mi caso es ya con más de 45 años de abogado y ya retirándonos, tratándole un poco en estas charlas de poderlos ayudar en esta enorme tarea que tenemos cuando elegimos ser abogados. Y lo primero que yo recuerdo es algunas palabras de nuestro maestro Morelo, que es el que nos decía que si bien la profesión se enseña ejerciendo, nunca es no estudiando. Entonces quizá mi primer consejo es nunca no estudiando. Uno puede ejercer, pero hay que acompañar todos los días, porque esta es la decisión que tomamos a estudiar. Y el tema que me toca hablar hoy es un tema que realmente me gusta, que lo vengo profundizando, que es el tema de los recursos. Y cuando nosotros hablamos de recursos, lo primero que tenemos que recordar es que se parte de la falibilidad humana. El órgano jurisdiccional, que es el encargado de dirimir un conflicto, uno en la materia dice un CIDI, conflicto intersubjetivos de intereses, ese órgano es una persona y como tal puede cometer errores, puede falir, equivocarse. Entonces el sistema, a los efectos de paliar esos eventuales errores u horrores que a veces vemos en la profesión, nos da herramientas para poder cambiar esa decisión errónea, ese fallo equivocado, esa apreciación antojadiza, que es la que los abogados, que somos los encargados de la praxis, porque uno nunca garantiza un resultado, lo que garantiza es el medio. Como operadores de derechos, nosotros somos responsables de aplicar los medios que el sistema nos provee a los efectos de que la resolución final sea lo más justo, lo mejor, y evitar errores. Entonces, partiendo de esa falibilidad humana, nos da la posibilidad de una serie de mecanismos que son los que vamos a ver en esta charla con respecto a cómo poder cambiar, revocar, anular, casar esa resolución judicial.
Lo primero que me viene a la mente, y para esto yo les preparé un cuadrito, es partir, haciendo nombre un poco al curso, a estas charlas, Foja Cero, partir de un concepto, que por supuesto que no es ni el mejor ni el único, es el que yo vengo adoptando a través de los años cuando tenemos que definir recursos. Y decimos que es un acto procesal y yo en este cuadro que ustedes están viendo están una serie de números que son los que brevemente, después de darle la definición, los vamos a ir aclarando para después poder introducirnos ya en una forma más cómoda en recursos concretamente. Entonces decimos, acto procesal en virtud del cual la parte que se siente agraviada de una resolución judicial dentro del plazo y con las formalidades de ley, le solicita al juez o a un órgano distinto y superior que la revoque, anule, case, aclare en forma parcial o total. Y haciendo un pequeño y sintético análisis, entramos. Acto procesal. Tenemos que recordar que todo hecho voluntario ilícito que tiene por objeto nacimiento, el desarrollo o la extinción de un proceso es un acto procesal. Es decir, la demanda, la contestación, la transacción, la apelación son actos procesales. A diferencia de los actos jurídicos, recordemos, el acto jurídico también es un hecho voluntario ilícito, pero que tiene por objeto el nacimiento, desarrollo o extinción de un derecho. Es decir, firmo un boleto de compraventa. Estamos ante un acto jurídico. Todo lo que hacemos dentro del proceso son actos procesales, siempre que estos sean hechos voluntarios ilícitos. En virtud del cual la parte, y por supuesto que las que podemos hacer actos procesales son las partes. No puede venir un extraño a actuar dentro de un proceso. En el tema de recursos tenemos una salvedad que aún no siendo parte propiamente dicho, en este caso los abogados, los peritos, pueden haber resoluciones que nos causen agravio, daño, perjuicio, el cual el código nos habilita a interponer el correspondiente remedio, reclamo, acción. 3. Que se siente agraviada. Esto es importante porque el primer requisito que nos permite el código a los efectos de interponer un recurso es que la resolución nos cause un daño. Si nosotros le pedimos a un juez A y en la resolución nos da A, evidentemente no tenemos ninguna posibilidad de quejarnos, de agraviarnos, porque no está dando lo que pedimos. Entonces el agravio, esa lesión, es el elemento primordial para la posibilidad de interposición de un recurso. ¿Y qué es lo que nos puede agraviar? Una resolución judicial, porque sabemos que los jueces se manejan, nos hablan, nos responden mediante resoluciones judiciales, las cuales, recordando el 160, 161, 162, 163, son de 4 tipos. Providencias simples, las otras 3 comienzan con la palabrita sentencia, sentencia homologatoria, sentencia interlocutoria y sentencia definitiva. La homologatoria es la cual aprueba o no un medio anormal. La interlocutoria es la que resuelve una cuestión incidental que sucede dentro del proceso, mientras que la definitiva es la que pone fin a esta cuestión, a este CD. Dentro del plazo y con las formalidades de ley, ya vamos a rever, a repasar en qué forma tengo que interponerlo y dentro de qué plazo. ¿Y qué busca este recurso, esta queja? Que el juez o un órgano superior cambie
modifique, aclare, revoque esa decisión judicial que nos causa agravio. Y el alcance de este recurso puede ser parte. Yo no quiero que modifique todo, sino que entiendo que hay un punto que me agravia o quiero que me modifique todo. Entonces, este concepto ya nos da una idea, una introducción a lo que vamos a ver. Recordando que es un acto procesal en el cual, al sentirnos agraviados, perjudicados, siempre tiene que ser una resolución judicial, lo cual tenemos que repasar 160, 163, los requisitos propios y los requisitos comunes de cada una de esas resoluciones, y a partir de ahí tenemos la herramienta para intentar cambiarla la misma. Siguiendo con esto, en una segunda pantallita, vamos a ver un pantallazo general de los recursos. Y ahí el cuadro les indica los ordinarios y los extraordinarios. Sabiendo que los ordinarios son los que vamos a ver en esta charla, y en alguna otra podemos ver los extraordinarios. Pero fundamentalmente los ordinarios son 5. Ahí tienen el cuadro, ¿no? Por supuesto que ya la comisión tiene una copia de todo este PowerPoint para facilitarlos a ustedes, y los números que están en cada uno de los recursos son los artículos a los efectos de facilitarle la búsqueda, el estudio, el conocimiento, el aprendizaje de los mismos. Tenemos la aclaratoria, la reposición o revocatoria, la reposición con apelación en subsidio, la apelación y la queja por apelación denegada. ¿Estamos? Y como extraordinarios tenemos 3. Sabemos que para acceder a un recurso extraordinario, uno de los requisitos, y no voy a abundar en este tema, es que sea sentencia de Cámara, sentencia definitiva de Cámara o tribunal colegiado. Por ejemplo, en materia laboral, sabemos que la sentencia que dicta un tribunal laboral, ahí le podemos interponer un recurso extraordinario. Volviendo. Entonces, empezamos con los 2 primeros, que la doctrina los llama recursos remedios. Ya vamos a ver por qué, a diferencia de los otros que los conocemos con recurso. Por supuesto que es a los efectos doctrinarios, a los efectos del aprendizaje en la práctica, todos los llamamos recursos. Y las grandes preguntas que tenemos que resolver, que esto se va a repetir en varios de los PowerPoint, son estas 4, 5, 6 preguntas para tener claro en dónde estamos posicionados. ¿Contra qué resoluciones procede? Recuerden que tenemos 4, 160 al 163, las cuales nos tenemos que familiarizar, para qué sirven, cuáles son sus requisitos. ¿Ante quién se presenta? Vamos a desarrollar que algunos se presentan en primera instancia, otros se presentan ante el superior, que ya sabemos que es la Cámara. ¿Cuál es el plazo para la interposición? ¿Cuál es el objeto? ¿Se interponen fundados, motivados? ¿Y quién lo resuelve? Entramos con el de aclaratoria, que sería el primero, el más sencillo, el más fácil, y lo tenemos ubicado en 2 aspectos. En el 36, inciso 2 y 3, y en el 166, inciso 1 y 2. Artículos que no están dentro del capítulo de recursos, porque recursos arrancamos en el 238, artículo del Código, pero sí nos refieren a eso. Y con respecto a la aclaratoria en segunda instancia, que no vamos a ver, pero ahí igual se las dejo marcada, 267 y 273. Entonces, respondiendo a las cuestiones que las volvemos a reiterar, ¿contra qué resoluciones se interpone? La aclaratoria procede contra toda resolución judicial. Toda resolución judicial. Sabemos que son 4. Providencia simple,
interlocutoria, homologatoria y definitiva. El objeto es acá aclarar. Acá no estoy pidiendo que el juez, el órgano jurisdiccional, la Cámara cambie, revoque, modifique, anule, case. No, estoy solicitando que aclare. ¿Y qué es lo que puede aclarar? Un concepto oscuro, un error material o subsanar una omisión. Es decir, la aclaratoria solo procede contra toda resolución judicial a los efectos de que el juez, en vez de Alfonso, puso Alfredo, aclare un concepto oscuro, corrija, modifique un error material, en vez de 100 puso 100.000, o subsane alguna omisión. Yo al juez le pedí en mi presentación 3 cosas, me resolvió 2, me resolvió 1, aclare, subsane una omisión. Y por supuesto que este recurso se interpone fundado, motivado, explicado. Es decir, dentro del plazo de los 3 días de tomado conocimiento, de notificada de la resolución a la cual le voy a interponer el recurso remedio de aclaratoria, yo tengo que presentar un escrito en el cual no solo solicito que se corrija la posible error en omisiones, el posible concepto oscuro, sino que tengo que fundar, explicarle al juez de una forma bien clara, bien precisa, en qué consiste el error cometido él en esta resolución. Hacer referencia que yo le mandé 100 y nunca 100.000, que mi nombre es Alfonso y no Alfredo, o que le pedí 3 cosas. Esto es importante. La aclaratoria se interpone fundada. Y como al principio dijimos recurso remedio, recuerden que íbamos a hablar de 2 recursos remedios, revocatoria, que lo vemos en un rato, y aclaratoria. Y la doctrina lo llama recursos remedios porque tienen características comunes. No son iguales, tienen características comunes. Se interponen los 2 dentro de los 3 días. No a los 3 días, dentro de los 3 días. Se interponen fundado, motivado, explicado, y lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución que motiva este tipo de recursos. Por estas características, que son distintas a los demás recursos que vamos a ver, los conocemos dentro de la doctrina como recurso remedio. Y ambos los resuelve, los define el mismo que la dictó. ¿Estamos? Sigamos. El de reposición tiene su fundamento en el 238, como a su vez el de segunda instancia en el 268. ¿Contra qué resoluciones se interpone? Así como cuando hablábamos de aclaratoria dijimos toda resolución judicial, en este caso que estamos hablando de reposición o revocatoria, únicamente contra providencia simple. Recordamos que de acuerdo al 160, providencias simples son aquellas que se dictan al solo efecto del avance procesal, no resuelven ninguna cuestión y son de mero trámite. Recordemos que la providencia simple no está definida por la extensión, sino por su contenido.
Hay providencia simple, supónganse en el primer despacho, que pueden ser 3 o 4 fojas, y no la convierte a esta en resolución que sentencia nada, porque a veces nos confundimos en creer que la cantidad de hojas escritas o la extensión de la resolución es la que la modifica en su constitución. La providencia simple es aquella de mero trámite. Entonces, la reposición únicamente se puede interponer contra la providencia simple, a efectos que el órgano jurisdiccional revoque por contrario imperium su decisión. Recordemos, la aclaratoria no le pedimos al juez que cambie la decisión, le pedimos que aclare un concepto oscuro, le pedimos que corrija un error material debidamente acreditado en autos, le pedimos que subsane una omisión. En cambio acá le estamos pidiendo que cambie, que varíe, que modifique, que transforme su decisión. Si nos dijo sí, que diga que no. Entonces, esta es la importancia y únicamente procede contra providencia simple. Volvemos. Cuando dijimos recurso remedios, dentro de los 3 días se interpone fundada y la resuelve o lo resuelve el mismo que dictó la resolución. Estos son recursos remedios. Y son un poquito lo más simple que vamos a empezar a ver. En tercera instancia tenemos el recurso de reposición, es decir, el que vimos recién, el del 238, que se interpone contra providencia simple, dentro de los 3 días, que va fundado, que lo resuelve el mismo que la dictó, pero ahora le estamos agregando con apelación en subsidio. Y si bien el de apelación es el que vamos a ver seguidamente, anticipándonos a esto, vamos a decir, el de apelación procede contra toda resolución judicial, el de reposición únicamente contra providencia simple. Entonces, la primera deducción es que el recurso de reposición con apelación únicamente se puede interponer contra providencia simple. El de apelación, que vamos a ver, es dentro de los 5 días. El de reposición dentro de los 3. Esto implica que la reposición con apelación en subsidio se interpone dentro de los 3, porque el día 4 ya no podría más poner reposición o revocatoria. Por supuesto que las dudas se van mandando a nuestras estimadas colegas que se encargan de organizar todo esto y al final los voy aclarando o los voy reiterando si surge alguna duda. ¿Va fundado? Lo que va fundado es la reposición. Como estoy metiendo 2 recursos en uno, en un mismo escrito, pongo ambos, la apelación en este caso no va fundada y se utiliza el fundamento que esgrimí en la reposición. ¿Y quién lo resuelve? Acá vemos que tenemos 2 recursos claros: reposición con apelación en subsidio. El juez va a tener que resolver. Si revoca, recuerden que reposición es que cambie por contrario imperium la decisión. Entonces el juez a la primera parte va a tener que decirme si cambia la decisión o no cambia la decisión. Pero como interpuse 2 recursos en uno, me va a tener que decir si me concede o no me concede, porque la apelación también está interpuesta y procede contra providencia simple.
De todas formas, una vez que hablemos de apelación, volvemos un poquito para recordar acá algunos elementos que pueden traer confusión. Entonces, tenemos la reposición con apelación ex subsidio, y acá hice como un cuadro comparativo, que recién verbalmente me había anticipado. La reposición, mirando el cuadro, se interpone dentro de los 3 días y únicamente contra providencia simple. La apelación dentro de los 5 días y contra toda resolución judicial. La reposición se interpone fundada. La apelación en subsidio no, porque sirve la fundamentación que interpuse en la reposición. ¿Y quién lo resuelve? El mismo juez, pero tiene que resolver 2 cuestiones acá. Revoca por contrario intención o no, confirma su decisión y me concede la apelación. Supongamos un ejemplo. Yo inicio una demanda, tengo 3 demandados. Quedan 2 debidamente diligenciados y uno, la notificación vuelve en forma negativa. Entonces yo ya tengo en mente que voy a pedir una nueva cédula a los mismos fines y efectos que la anterior, porque para lograr la traba de la litis, el demandado tiene que estar notificado, lo que es obvio. Y al venir la cédula sin diligenciarse, el demandado, este tercer demandado, no está notificado. Entonces yo le digo al señor juez, presento un escrito, solicito nueva cédula. Y a los efectos de patentizar los recursos estos que estamos viendo, vamos a suponer que el juez dice no al lugar. Partimos que el recurso tiene su origen en la falibilidad humana. ¿Se puede equivocar el juez? Sí. ¿Se puede equivocar la Cámara? Sí. ¿Se puede equivocar la Suprema? Sí. A los efectos de paliar ese probable error, nace la herramienta del recurso. Entonces yo al juez de primera instancia le pedí libres una nueva cédula y erróneamente me dice no al lugar. Entonces yo, conociendo que tengo el recurso de reposición que procede contra providencia simple y que tiene el efecto de revocar, cambiar, modificar, la aclaratoria no iría, porque frente al no de la cédula solicitada no hay ningún concepto oscuro, no hay ningún error material y no hay ninguna subsanar omisiones. El juez me dijo que no y yo quiero que me diga que sí. Interpongo la revocatoria sola, dentro de los 3 días fundada. ¿Puede el juez volver a equivocarse? Y pese a que yo soy totalmente claro y demuestro que la cédula glosada foja 123 no ha sido diligenciada, ¿el juez volverme a rechazar mi revocatoria? Y dentro del campo de la falibilidad humana, podría. Y por supuesto que estoy poniendo un ejemplo bien sencillo, bien absurdo, para que de lo que estamos hablando quede perfectamente claro. El juez puede. Entonces el sistema, a los efectos de que ante la posibilidad que el juez vuelva a equivocarse, me da 2 herramientas en un mismo escrito. Interponer la reposición con apelación en subsidio. Entonces, si el juez a mi reposición me dice que no, no tengo otra vía de recurrir y quedaría firme la imposibilidad de notificar al tercer demandado. Recuerden que nosotros somos operadores.
Lo que tenemos que conocer son los procedimientos. Acá habría una mala praxis si yo interpongo únicamente revocatoria, porque si me la vuelve a negar, me quedo sin la posibilidad de notificar al tercero de los demandados. Y si no notifico, nunca se va a trabar la litis. Y si nunca se traba la litis, nunca va a ser eventualmente condenado. Y a mí me interesa que sea condenado porque es la aseguradora, porque los otros dos demandados no tienen plata. Entonces, el sistema procesal que nos da dos herramientas. En un mismo escrito, en forma conjunta, poner, interponer. En este caso, el juez tiene que resolver la revocatoria, si me la concede o me la rechaza, y tiene que resolver la apelación, lo que nos va a dar la posibilidad que un órgano distinto y superior pueda rever, revisar, reencauzar el error que le adjudicamos al juez de primera instancia. Si quieren, al final volvemos, porque nos falta analizar un poquito la apelación, porque habíamos visto la revocatoria o reposición y yo inmediatamente fui a la reposición con apelación en subsidio. Veamos ahora un poquito la apelación. La apelación ya es el recurso máximo, el recurso que nos permite, a diferencia de la revocatoria y aclaratoria, que el que analice y el que sentencie sea un órgano distinto y superior. Recordemos, la aclaratoria y la revocatoria son resueltas por el mismo que dictó la resolución. Ya el de apelación va a ser resuelta por un órgano distinto y superior. Ya sabemos que es la Cámara. ¿Estamos? Gran diferencia entre los recursos remedios. Se interponen dentro de los 3 días, se interpone fundada y los resuelve el mismo que lo dictó. Ya el de apelación cambian todas las reglas. En principio, todas las resoluciones, y acá recordemos el 242, puedo interponer recurso de apelación. En particular, el 242 nos dice sentencias definitivas, sentencias interlocutorias y providencia simple que causen gravamen irreparable que no pueda ser subsanado por sentencia definitiva. A los efectos prácticos, providencia simple. Es decir, el recurso de apelación se interpone contra toda resolución judicial. Ahora bien, cuando digo toda, es toda resolución que pueda ser apelable. ¿Por qué? Depende del tipo de proceso, y ahí tenemos que ver el 494, el 496, que habla de de sumario y de sumarísimo. Hay resoluciones que expresamente el Código nos dice no son apelables. Es decir, no se le puede interponer recurso de apelación. La regla general es toda resolución judicial, pero para ser concretos y específicos tenemos que leer que hay resoluciones que no son apelables. Por ejemplo, cuando un juez rechaza una medida probatoria, por solo mencionar uno. Vuelvo, si bien la mayoría son apelables, hay excepciones. Para esto tenemos que un poco familiarizarnos con nuestra Biblia, que es nuestro código de procedimiento. El plazo para la interposición del recurso de apelación cambia a los recursos remedios. Es de 5 días, dentro de los 5 días. Se interpone por escrito, si es en una audiencia en forma verbal, y otro cambio muy importante en los recursos remedios es que no se interpone fundado.
Si nosotros recordamos un poco, cualquier recurso remedio, dentro del objeto específico por los cuales estos pueden interponerse, había que explicarle al órgano jurisdiccional en forma pormenorizada, detallada, cuáles son las circunstancias de hecho o de derecho que nosotros consideramos que él ha equivocado o que hace falta aclarar. A esta explicación le decimos fundamentación, explicación razonada, técnica, jurídica y fáctica de por qué quiero que cambie de decisión o por qué sostengo que se ha equivocado, que hay un concepto oscuro, un error material o que subsane una omisión. En el de apelación, que es el recurso que va a ser resuelto por el superior, no se interpone fundado. Para ser claro, diríamos, interpone recurso de apelación. Señor juez de primera instancia, después de todos nuestros datos personales, sabemos que si somos letrados patrocinantes, el escrito va encabezado y firmado por nuestro cliente. Si somos apoderados, lo firmamos nosotros solos. Y únicamente se dice que causándome agravio irreparable la resolución de fojas tal, interpongo recurso de apelación. Quiera vuestra señoría tenerlo presente, que así será justicia. Eso es todo lo que hay que hacer a los efectos de la interposición de un recurso de apelación. Pero no significa que es todo lo que hay que hacer. Significa que es todo lo que hay que hacer para interponerlo. Dentro de los 5 días, en forma escrita, salvo en una audiencia que se hace verbal, y no tengo que explicar los motivos por los cuales la resolución me agravia. Simplemente digo que me agravia, que me causa perjuicio irreparable. Una vez recepcionado el escrito, el juez lo tiene que proveer, despachar. Y acá nos aparecen las complicaciones. Todo recurso de apelación se concede con formas y con efectos. Con formas y con efectos. Y hay 2 formas y hay 2 efectos, en principio. Las 2 formas son, acá tienen un cuadro y tienen también señalado el artículo para que les sirva de guía. 243. Siempre estamos hablando de nuestro CPCBA, Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la provincia de Buenos Aires. En toda sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario, la forma o el modo, el código dice forma, nosotros podemos decir modo, en toda sentencia definitiva. No estoy diciendo cualquier resolución. Toda sentencia definitiva. Tampoco estoy diciendo de cualquier proceso, ordinario o sumario, siempre va a ser concedido de la forma o el modo libremente. Ergo, en todos los demás casos será en relación. Esta es la forma o modo. Ya les voy a explicar qué significa. O mejor dicho, recordar, porque todos más o menos ya sabemos esto. En cambio, los efectos son 2. Suspensivo o no suspensivo o devolutivo, como lo llama el código. Entonces, cada vez que interpongo un recurso de apelación, el juez me lo tiene que conceder, acá hago un paréntesis, ¿puede no concedérmelo? Sí, en 2 razones o en 2 causas. Una, que la resolución esté dentro de las excepciones que no sean apelables. 1,
y B, el juez se equivocó, me lo rechazó mal. Entonces después tenemos otro recurso para quejarnos por el error. Entonces, una vez concedido, dos formas, libremente y en relación, y dos efectos, suspensivo o devolutivo. Empecemos por lo más fácil, por los efectos. Suspensivo significa que suspende el cumplimiento de la resolución que motiva el recurso, que es lo general. Todo recurso de apelación se concede con formas y efectos. Una u otra forma, una u otro efecto. Los efectos, que es lo más fácil, son dos. O me da uno o me da el otro, pero siempre hay uno. Suspensivo, fácil, suspende el cumplimiento de la resolución apelada. Estoy apelando una sentencia que me condena a pagar un palo verde. Efecto suspensivo. ¿Tengo que pagar el palo verde? No. Devolutivo o no suspensivo. Sí. Tengo que depositar o tengo que cumplir lo que motiva o funda la resolución que me causa agravio. La regla, volvemos, es suspensivo. La excepción es no suspensivo o devolutivo. Por ejemplo, una sentencia de alimentos es devolutivo. Si bien me concede el recurso, y ya vamos a ver cuál es el trámite, va a cámara, etcétera, 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 mientras tanto el obligado al pago tendrá que depositar mensualmente la cuota, el monto, el estipendio alimentario que ha fijado el juez en su decisión de primera instancia. Las formas dijimos, libremente, siempre, sentencia definitiva de ordinario sumario, en relación, en todos los demás casos. Y a su vez, en relación, únicamente cuando sea en relación, se agrega que el tratamiento de este recurso puede ser inmediato, la mayoría de los casos, o diferido. Es decir, se va a ocupar el superior de entender en este asunto cuando se acumulen otras circunstancias. En un incidente me regulan honorarios y apelo los honorarios, porque los creo bajo, porque los creo alto. Se difiere el tratamiento de mi apelación con respecto a mis honorarios hasta que se dicte sentencia definitiva y todo vaya a la Cámara. La mayoría es inmediato. El tratamiento al cual se va a abocar el superior, cumplidos los pasos legales, será inmediato. Diferido es cuando se difiere, se demora el tratamiento de este. Sigamos. Estamos pensando en las formas de concesión. Dijimos que teníamos dos, en relación o libremente. Y acá empiezan un poco a tratar de darles elementos para visualizarlo. A veces es difícil. Pensemos. Cuando se concede libremente, recordemos que dije sentencia definitiva, de ordinario o sumario, libremente, el juez se desprende inmediatamente de las actuaciones y se remite todo el expediente al superior. Llega a cámara, se sortea a la sala, ingresa a la sala y la sala te notifica cuál es la que va a intervenir y te va a dar un plazo de 5 o 10 días para que fundes el recurso.
Recordemos, el recurso de apelación se interpone no fundado. No es que no vaya fundado. La interposición es no fundada. Llega a la Cámara, si es la primera vez se sortea la sala, si ya fue otras veces va a la misma sala siempre. La sala te notifica para que vos fundes el recurso. Fundamentación que se llama expresión de agravios, que va a ser interpuesta dentro de los 5 o 10 días, dependiendo si es ordinario o sumario. Sumario son 5, ordinario son 10. Fundamentación que se llama expresión de agravios, que se presenta en Cámara, una vez que la sala me notificó en cuál ha quedado radicado. En cambio, si hablamos de relación, interpongo el recurso, me lo concede en formas y con efectos. Las formas son 2. Libremente, que ya hablamos, en relación. Ya me queda claro que salvo que sea una sentencia definitiva de ordinario o sumario, siempre va a ser en relación. Esto me obliga a que dentro de los 5 días de concedido en relación, el expediente está en primera instancia. Si hubiera sido libremente, se va para la Cámara. Dentro de los 5 días de concedido en relación, tengo que fundar el recurso. Fundamentación que se llama memorial. ¿Va más o menos? ¿Estoy muy rápido? No, perfecto, perfecto. En relación. Ahora vayamos a los efectos que un poco lo hablamos. Devolutivo o suspensivo. Habíamos dicho ya, el suspensivo suspende el cumplimiento, y ahí lo puse, regla general, mientras que el devolutivo, también conocido como no suspensivo, nos obliga al cumplimiento de la resolución a la cual hemos interpuesto recurso, a la cual nos agravia. Acá únicamente les marqué el 250, porque ya ha quedado un poco en desuso con todos los sistemas que tenemos ahora, pero cuando era en sentencia definitiva, había que sacar copias y elevarlas al superior, y cuando era sentencia interlocutoria, las copias únicamente de la sentencia. Esto al solo efecto de recordar que en algunos puntos nuestro código necesita ya un ayornamiento, máxime que ahora, y cada vez más, estamos todos trabajando por medios electrónicos. Antes de entrar al recurso de queja, y un poco en este breve repaso, que entiendo que en muy poco tiempo hemos visto todo lo que son alrededor de 80, 90 artículos, y para aquellos que no están familiarizados, la dificultad la entiendo. Volvemos a la reposición con apelación en subsidio, al solo efecto de que ahora veamos. Sabemos que el de apelación se interpone dentro de los 5 días, no fundado y contra toda resolución judicial. El de reposición, dentro de los 3 días, providencia simple, y se interpone fundado. El sistema nos da 2 herramientas procesales en una. Por eso, la reposición con apelación en subsidio siempre es recomendable cuando yo quiera cambiar, revocar, modificar una providencia simple que dicta un órgano jurisdiccional. Porque para la eventualidad que él no cambie de decisión, siempre me queda abierta la vía de la Cámara, un órgano distinto y superior que vuelve a revisar, a analizar
si lo que dijo el juez está bien o está mal. Y por supuesto que si el juez, yo interponiendo estos dos recursos o este recurso compuesto, me concede o él mismo revoca la decisión apelada, la decisión recurrida, la decisión que yo interpuse en reposición, y también me tiene que conceder el de apelación, yo desisto del de apelación. ¿Para qué voy a ir a la Cámara si ya él cambió la decisión? Pero es preferible este camino, esta vía, utilizar esta herramienta procesal a interponer solo reposición y que el juez no cambie la decisión. Y por último, ya para no cansarlos y ver si hay alguna cuestión que pueda ampliarlos, tenemos el recurso de queja por apelación denegada. Pensemos un poco para atrás. Dijimos que ante cualquier resolución judicial, dentro de los 5 días, interpongo un recurso de apelación, recurso que no se interpone fundado. Y dentro de la falibilidad humana que habíamos previsto, o que previó el legislador, por eso generó este tipo de herramientas, el juez en vez de concedérmelo, me lo deniega, me lo rechaza, no me lo concede. Y es debido a un error. Entonces el sistema nos da una herramienta para que yo me vaya directamente al superior, a Cámara, a quejarme porque no me dieron el recurso. Ya no estamos hablando ni de efectos ni de formas. Estamos pensando que no me concedieron el recurso de apelación. Por eso el nombre es claro, recurso de queja por apelación denegada. Por supuesto que hay en primera instancia y en segunda instancia se da el mismo procedimiento. Si la Cámara no me da un extraordinario, me puedo ir a la Corte, a la Suprema Corte, en queja porque no me dio el extraordinario. Pero acá estamos hablando un poco únicamente del de primera instancia. Esto nos permite, dentro de los 5 días, en Cámara, presentar todo un escrito en el cual nos estamos quejando. Ahí tienen los 2 artículos que utilizamos de fundamentación normativa para ir a la Cámara, pero este es un recurso autosuficiente. Es decir, el expediente se encuentra en primera instancia. El juez me denegó el recurso. Pensemos, está la sentencia A, la resolución judicial A. Pensemos que me puede haber sido notificada mediante cédula o mediante electrónica o ministerio legis. B. A esa resolución judicial le interpongo un recurso de apelación. C. Y a esta interposición de recurso el juez dicta una resolución rechazándome la apelación. D. 4 elementos. La resolución judicial, la notificación, mi interposición de recurso y la resolución judicial que rechaza. Estos 4 elementos les saco fotocopias, más la fundamentación, son los 5 elementos que tengo que presentar dentro de los 5 días ante el superior, a los efectos de que, en principio, teniendo los requisitos de admisibilidad completos, estos 5, por supuesto que pueden ser 4 si es ministerio ley y la resolución, la Cámara me acepte estudiarlo. Y una vez que me lo estudia, la Cámara va a poder resolver 2 cuestiones. A. Me rechaza el recurso de queja, por lo cual quedaría firme la resolución judicial que me rechaza el recurso. O B.
la Cámara revoca y ordena al juez que me conceda el recurso de apelación, que el juez me rechazó bajo las formas y los efectos que correspondiere. Dos cositas. Como es autosuficiente, el expediente está en primera instancia y como yo lo presento en cámara, tendré que ir con las fotocopias para que la Cámara, sin ver el expediente, me lo admita y lo estudie. Por supuesto que la Cámara puede mandar a pedir el expediente, ninguna duda, pero una cosa es lo que la Cámara puede hacer y otra cosa es lo que nosotros debemos hacer para que la Cámara, viendo que existen los requisitos de admisibilidad, me lo acepta y pasa a su tratamiento. Por supuesto, y acá ya un poquito terminamos con no suspende los plazos. Entonces tengo que ser diligente porque mientras la Cámara no resuelva, y en este caso resuelva mi queja en forma favorable, ordenándole al juez de primera instancia que me conceda el recurso, el expediente sigue avanzando. Entonces, este tipo de herramientas necesita una tarea profesional importante, diaria, a los efectos de estar constantemente en cámara pidiendo y mostrando la urgencia del mismo. Y por último, en este breve encuentro, yo no quería demorar más de una hora, la idea es recordarles algunas cuestiones generales, simplemente recordarles. Primero, en primera instancia en la provincia de Buenos Aires no tenemos en forma autónoma el recurso de nulidad. El recurso de nulidad sí lo tenemos en Nación, pero en la provincia de Buenos Aires, como recurso ordinario, tenemos un recurso extraordinario de nulidad. Ordinario no existe. Se encuentra dentro del de apelación. La nulidad refiere a las formas. La sentencia puede en algún momento no respetar determinadas formas. Entonces, en el mismo recurso de apelación y al momento de expresar agravios o presentar el memorial, yo invoco que las formas han sido erróneas. Vuelvo, recurso de nulidad ordinario no existe, pero se encuentra subsumido dentro del de apelación. 2. Competencia de la Cámara. La Cámara únicamente va a poder intervenir en lo que me causa agravio, no en lo que no me causa agravio, por supuesto que es obvio. De ahí que yo tengo que ser prolijo al momento de presentar la demanda o de contestar la demanda. Prolijo significa hacer puntillosamente detallista en cada uno de los argumentos que van a obligar al juez a expedirse. Y una vez que el juez se expidió, el recurso de apelación tiene que hacer referencia a ello. Cuando expreso agravios, cuando presento el memorial, tengo que hacer detalle de qué me causa agravio, porque el alcance de la Cámara, o lo que va a estudiar la Cámara, es aquello que me causa agravio y ha sido invocado en mis escritos de fundamentación. Lo que yo no menciono, lo que yo no fundo, la Cámara no va a estudiar, porque la Cámara no tiene la obligación de estudiar todo el expediente. La obligación de la Cámara es abocarse a los motivos de agravios. Y para eso tuvieron que haber sido perfectamente escritos al momento de presentar o contestar la demanda. 3. La reformatio imperium. Esto es algo que nos indica que la sentencia de Cámara
jamás puede ir en nuestro perjuicio. El alcance de la misma está limitada a lo que el juez de primera instancia nos dio. A ver, si yo tengo una sentencia de 100 pesos y únicamente la apelo yo, porque digo que es escasa, porque yo quiero 200, la Cámara menos de 100 no me puede dar, porque existe prohibición del superior de sacar una resolución más perjudicial a la que yo digo que la primera instancia me causó. Desde ya, si el otro la apela porque dice que es excesiva, sí puede la Cámara entrar. Pero si la apelo yo solo, tengo la tranquilidad que menos de 100 no me va a dar. Y por último, la reposición in extremis, que es un recursito, no dicho peyorativamente, que es una creación pretoriana de la jurisprudencia y que en aquellas resoluciones donde las mismas contienen un error, una gravedad tan absurda, tan evidente, tan grosera, tan perjudicial, la jurisprudencia nos admite que aunque no tenga recurso, porque dijimos que la reposición únicamente va contra providencia simple, esta es la recurso in extremis, no está legislado, está reconocido jurisprudencialmente que es distinto. Yo puedo, ante un error, un grosero error, evidente, un mayúsculo error, interponer contra resoluciones que no son providencia simple, porque si fueran providencia simple tengo la reposición, interponer el recurso in extremis para intentar que el juez pueda cambiar, variar la modificación independientemente que no sea providencia simple. ¿Estamos? Son como 4 herramientas para tener siempre en vista y que no esta última, aunque no esté normada, nos da la posibilidad de que el juez pueda cambiar su decisión cuando es grosera, cuando es evidente, cuando es mayúscula. Bueno, espero haberlos cansado pocos y haberles sido de utilidad, y estoy un poco para contestar lo que crean que puedo ayudarles. Alfonso, nos piden un autor para reposición in extremis. ¿Qué recomendás? Y fundamentalmente Morelo. Agarrar cualquier libro de Morelo, más allá que hoy todos usamos los medios electrónicos, entonces hay varios autores. El creador, un poco el propulsor de esta recurso in extremis fue Morelo, pero también Gossaini aporta mucho. Yo, perdón, Alfonso, Sí, a mí me gustaría, porque hiciste mención en la parte cuando hace la expresión de agravios. Yo no hago civil y comercial, hago laboral y demandado, hago empresas, todo el mundo lo sabe, pero he visto un montón de colegas o que les han declarado, no sé si la palabra es desierto el recurso o no se lo han dado porque la expresión de agravios no era suficiente o estaba mal fundada o estaba mal fundamentada. Me gustaría que hiciera un poquito de hincapié en eso porque es que me parece importante. Sí, viene y me da pie también para charlarlo. A ver, en principio hay 2 desiertos, por llamarlo de alguna forma. El primero, cuando uno no funda dentro del tiempo o del plazo por el cual la norma nos exige que presentemos. Es decir, la expresión de agravios que sabemos que se hace en cámara dentro de los 5 o 10 días, el memorial que se hace en primera instancia, o bien la fundamentación de cualquiera de los recursos remedios, en la medida en que no sea una crítica concreta, específica, no simplemente una opinión. Uno tiene que demostrar en esta fundamentación, demostrar que el criterio utilizado o la evaluación viola el principio de congruencia, que no es conforme a la prueba rendida en autos.
Entonces, cuando esta fundamentación o bien no se realiza en tiempo, o bien no se realiza en forma, esta segunda parte, un análisis concreto, específico, crítico y referido al derecho y a los hechos, el superior tiene la facultad, como vos bien decías, que por falta de fundamentación suficiente te rechazan la presentación. De ahí que hacer un recurso, el de apelación, interponerlo es muy fácil. Sabemos que es un escrito y medio, pero después hay que tomarse el trabajo de analizar y en base a la prueba producida en autos, efectuar la crítica concreta y específica a lo que resolvió el órgano jurisdiccional. Porque simplemente si es una disconformidad y no se encuentra fundada ni en hechos ni en el derecho, te la rechazan como vos bien decías. Alfonso, ¿querés dejar de compartir pantalla así vemos a todos los participantes? Sí. Ahí está, genial. Tenemos Ahí estamos. Santiago pregunta, en el caso de que el apelante en el memorial se limite a repetir los fundamentos, como recurrido, ¿es correcto solicitar la deserción y subsidiariamente contestar el memorial? A ver, por supuesto que dentro de nuestro razonamiento no tiene por qué coincidir con el del superior. Y a veces tirar un tiro al colega, salvo que sea tan evidente que no funda, yo digo, contestar el traslado o contestar el memorial, contestar la expresión de agravios, haciendo un análisis concreto y en solo una línea hablar de la deserción. La Cámara tiene bastantes fallos, en este caso la Sala 2 creo que es una de las que primero va en la cabeza, donde declara la deserción, utilizarlo. Pero no jugarse la vida contra el colega en una eventual deserción. Recordemos que somos parte y a veces no tenemos un criterio tan objetivo y a veces lo que yo creo que es una deserción, la Cámara dice que no. Entonces no me juego la vida, estoy seguro, y pongo todas mis fuerzas en la contestación de la expresión. Ahora, desde el punto de vista viable, por supuesto que sí. Uno en su expresión pone todo lo que considera. Nuestra obligación es esa. Es el juez quien en definitiva, o el órgano jurisdiccional, define si es deserción o no es deserción. Bien, ¿te puedo pedir un bonus track? Que no tiene que ver puntualmente con el tema de recursos, pero me parece que va a ser útil para todos. A ver. Y de recursos en sí mismo. En general, cuando uno ejerce la profesión, utiliza el recurso, a veces para cambiar la decisión del juez de primera instancia y muchas veces para ganar tiempo, ¿no? Porque, bueno, cuando se conceden efectos suspensivos, gano. Hoy, más que nunca. Ni hablar si estamos litigando en la órbita federal con la suspensión, con la feria extraordinaria. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que nosotros tenemos que evaluar al tomar esa decisión? Es decir, bueno, gano tiempo, no voy a tener quizás una consecuencia económica si se confirma la resolución de primera instancia, pero ¿qué pasa con los honorarios? ¿Cómo se generan honorarios en segunda instancia? Hay un poco, si nos remitimos a lo que era la 8904, hoy la 14967, establece que los honorarios de Cámara van entre el 20 y el 30% de los de primera instancia. Entonces, interponer esta medida, entre comillas, dilatoria, conforme vos lo decís, Vero, uno tiene que evaluar si justifica o nuestro cliente la necesita o de repente existe alguna posibilidad de cambiar y correr el riesgo del 20 al 30%. Este sería el agravante. No hay otra eventualidad ni castigo por haber interpuesto recurso, porque cuando partimos de que el aspecto es subjetivo, yo considero cada vez que el juez a mí no me da lo que yo quiero, me causa agravio. Y esto es totalmente objetivo. Yo pido 100, en el fondo no sé si yo quería 100. Yo pido 100, el juez me da 50, yo interpongo recurso de apelación.
hoy en la mayoría de los casos terminan en cámara. Entonces tampoco hay que tenerle tanto miedo. Y te diría, con respecto al costo, es esto lo que hay que evaluar, que los honorarios de cámara están entre un 20 y un 30% de los que te van a condenar en primera instancia. No sé si esto contesta un poco, Benín, lo que me pedías. Totalmente. Sabes que muchos de los que están en este curso ejercen en el fuero laboral, y hasta que esté en vigencia la nueva ley, nosotros no tenemos cámara y el único recurso, más allá de la aclaratoria, es el recurso de remedio a la revocatoria. Y la particularidad, no me van a dejar mentir, es que en realidad rara vez lográs revocar la resolución, y sin fundamento dicen, no existiendo mérito para modificar la resolución recurrida, no al lugar, ¿sí? Me sorprendió mucho que el otro día la Cámara de Apelaciones, en un proceso de familia, donde el juez de primera instancia tuvo esa misma respuesta que tienen los tribunales de trabajo, entonces se hizo lugar a la apelación en subsidio, la Cámara devuelve a primera instancia considerando que la revocatoria tiene que ser fundada. El rechazo de la revocatoria por el juez debe ser fundado. ¿Qué opinas vos al respecto? A ver, nosotros sabemos que la fundamentación es un requisito exigido para cuando nosotros interponemos cualquier tipo de recurso, pero también es una obligación por parte del órgano jurisdiccional la motivación, que es la misma palabra vista de dos lados. Evidentemente, la falta de motivación convierte a la decisión en nula, o por lo menos arbitrario. En base a lo que vos me decís, lo veo bastante sano, que evidentemente la Cámara también obligue a los órganos jurisdiccionales a dar las razones suficientes por las cuales ellos resuelven A o resuelven B, porque si no la carga parecería sola a nosotros de los profesionales, que tenemos que fundar, explicar en forma razonada, técnica, científica, fáctica, jurídica, por qué quiero lo que quiero, y cuando ellos nos rechazan algo, con una simple 2 líneas, no estarían rechazando. Entonces, la falta de motivación es una carga de ambos. Sí, la verdad que me pareció excelente. El problema es que en el fuero laboral no tenemos ese doble control, ¿no? Lo vamos a tener en un futuro quizás lejano con la modificación de la ley de procedimiento, pero al menos en la provincia de Buenos Aires todavía no lo tenemos. No sé todavía no lo tenemos. ¿Alguien habló? ¿Hiciste algún comentario, Alfonso? ¿Te interrumpí? No. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, quiere activar su micrófono para decirnos algo. Yo iba a hacer un comentario, Vero, que ya hice. Realmente es, como parte de la matrícula de Mar del Plata, me siento orgulloso de pertenecer. Vuelvo a repetir lo que dije, no tenemos que salir a buscar afuera nada, lo tenemos todo acá. Lo dije cuando estuvo en la charla de lo laboral, todas las charlas, la de ayer de Consumidor Brillante, como dije cuando estuvo también el doctor Arona en una laboral, que estaba a otro colega más que no lo recuerdo hablando de laboral. ¿Sabés? Vos me conocés, voy a poner un término fuera de lugar, no soy ni chupamedia en el cahuete de nadie, tengo un carácter horrible, pero muchachos, yo tenía que irme a las 5, son 5:20, me había ligado un reto a mi mujer, porque le había dicho que le iba a hacer algo, le voy a pasar el teléfono al doctor Vaso para que le explique, pero me quedé porque me atrapé y lo tuvieron a la Maradona del 86 explicando, a ver si no entendemos. ¿Sí? No tenemos que salir a buscar ni a Buenos Aires ni a ningún lugar, los tenemos acá en Mar del Plata, los cursos son geniales, los chicos como Vero, como Leo, como Emilia, que organizan esto, realmente tienen un altruismo que yo reconozco no tengo, el esfuerzo, el sacrificio, y gracias a Dios tenemos colegas de excelencia que nos instruyen a los que tenemos 20 o 20 y tantos años de profesión, como el que tiene un día o como el que está estudiando. No quería dejar de destacar eso porque pareciera que está el Zoom y hay obligación de hacerlo. No hay ninguna obligación. Y se esfuerzan, los colegas ponen su tiempo, nos explican. Me parece que hay un gran reconocimiento y realmente, Alfonso, bueno, ya está, ¿qué vamos a discutir? Nada, Maradona tenía la línea 86, ya acá lo tenés. Gracias. Gracias por tus palabras, gracias por tus palabras. Lo que sí recuerden, como arranqué, la profesión se ejerce y uno aprende con el trabajo diario, pero nunca sin estudiar. Nunca sin estudiar. Bueno, eso es lo que yo le dejo como conclusión final. A veces en la cátedra
cátedra, ahí con elementos, yo a los chicos les digo, nadie engorda un chancho en un día. Es decir, nadie es gordo comiendo un solo día. Nadie puede llegar a saber no estudiando todos los días. Entonces, quizá esto, yo ya te diría casi llegando al final de todo, pero realmente me encanta y contar con gente como con Leo, con Anadia, con Vero, que realmente ponen todos, realmente es un orgullo y hace imposible que uno no los acompañe. Porque dice, a veces no tenés tantas ganas, pero tienen tanta fuerza y tan desinteresadamente, vos lo marcabas, que realmente merece todo nuestro elogio y que todos los chicos o todos los colegas puedan aprovechar ese esfuerzo, realmente es valorable. Tengo una muy mala noticia para vos, Alfonso. Dime nomás. Nos están pidiendo, por favor, que des la charla de recurso extraordinario que me negaste. A ver, Vamos no. a convocar próximo. Claro, lo hacemos, pero no es que te la negué, sino que vos me pedías extraordinario laboral. Ahora vas laboral, a general. Vale. Pensémosla para el próximo curso. Sí, por supuesto. Alfonso, ¿Sabés que no he negado ningún pedido tuyo? No. Eso es una de las debilidades. Alfonso. Y en la cátedra estás, en la cátedra está porque se lo merece, porque es una mina muy laburadora. Así que Alfonso, nada se te regala. Alfonso, disculpa que te interrumpí, conociendo la Vero y su intensidad, conociendo la Vero y su intensidad, no zafás ni que venga la Guardia de Infantería. No zafás. Ni que venga el Ejército Imperial de Japón, te zafas de dar la charla, te lo aclaro hoy. Yo sé por qué se lo digo. Tengo un objetivo que es ver una clase con Alfonso y Luciano, los dos juntos. Ya lo vamos a hacer. Otro crack. De todas formas, yo no quiero acá olvidarme ni de Leo ni de la doctora Novoa, porque también ponen lo suyo, si no parecería que Vero fuera la única. No. Y ellos también, aparte son unos mártires, porque tienen que aguantar. A mí sobre todo. Bueno, antes de despedirnos, ahí lo veo a Leo, no la veo a Emilia, no sé por dónde anda. Yo tampoco, ¿no? Ahí está. Ahí está, ahora. Tenemos un anuncio para contarles algo importantísimo. Participamos del sorteo del auto. No, pero algo con Emilia estamos armando de sorteo. Pero a ver, Emilia y Leo nos cuentan algo importante que tenemos preparado para seguir con estas capacitaciones. Leo, ¿querés hablar vos? Que no hablaste hoy. Hola vos. Bueno, continuando con todos los seminarios y las charlas, estamos programando, no sé si Vero tenemos las fechas confirmadas, ahora nos decís vos. De Telegram armado, todo. Bien, un seminario de ejecuciones. Todo sobre ejecuciones, que también es un tema importantísimo. Todavía no sé si tenemos confirmados los profesores, pero creo que lo saben. Y va a ser en octubre. Si mal no recuerdo, 7, 14 y 21 de octubre. Sí. Miércoles 16 horas. Miércoles 16 horas, doctor Fabián Casas, doctor Patricio Gropo y doctora Paz Luján. ¿Sí? ¿Qué te parecen los docentes, Alfonso? Todo un lujo. Todo un lujo. Un taller práctico de ejecuciones que nos pedían un montón, me parece que está muy piola. En un ratito les pasamos el enlace para los que se quieran sumar para el grupo de Telegram. No los vamos a abandonar así nomás. Van a tener que seguir aguantándonos a Emilia, a Leo y a mí un rato largo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo para decir. Si no, ya los liberamos. En un ratito nos seguimos viendo en el curso de alquileres. Somos intensos nosotros. Sí. Perito, Verónica, vos te vas, cuando volvamos a poder viajar y de vacaciones, Vero de Miami les manda un curso, yo se lo garantizo, y después le dice, Leo, Emilia, acá está el curso, sí, de la playa, te lo manda, no, es intensa, muchachos, tómenla o déjenla, yo la quiero con el alma porque se la conozco de que era pibita, pero tómenla, déjenla. Ella está de vacaciones en Siberia y te mandó un cursito. Emilia, Leo, organicen que ahora llego. Y llega y se pone a organizar. Olvídense. Yo no quería dejar de agradecer más también al doctor Basso, porque yo hace 10 años me acuerdo que él es conocido de mi viejo era oficial de justicia, y desde el primer día que lo contacté, que fue cuando yo empecé a estudiar la carrera de Derecho, él me abrió la puerta de su estudio,
y me explicó la materia que daba, que era elementos, que yo no la podía cursar porque justo había entrado a trabajar a tribunales. Así que desde ese primer día me abrió las puertas de su estudio, nunca me lo voy a olvidar. Tenía 18 años, así que desde ya un profesional como nunca se ve. Gracias, Alfonso. Gracias a vos, Leo, por favor. Bueno, Y la doctora Fernández Casarini sigue sin prestarle la cámara a la madre. La echó. Hace rato que está sola. Decinos, Alfonso, ¿querías comentarnos algo? No, besos y buenas tardes a todos. Y por Buenas favor, cuídense. Gracias, Alfonso, por todo. Gracias, Hasta chicos. luego. Nos vemos en un ratito. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias Nos a vemos todos. 18 horas en Alquileres. Y nos vemos en el próximo seminario. Por Y en el supuesto. próximo. Y en el próximo y en el próximo. Chao, chicos, nos vemos en un ratito.